Hoy nos acompaña en el plató de la noche Valentín Carrera, periodista, guionista, director de documentales y escritor de libros, sobre todo de viajes. El último es este, El mundo desde abajo, la odisea australiana de Rosendo Salvado. Es el primer premio Altair de literatura de viajes. Valentín, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué te atrae más, el personaje o su viaje a la Australia, o las dos cosas? Bueno, las dos cosas. Realmente Rosendo Salvado es un personaje fantástico, es un personaje único. A mí me hubiera gustado compararlo con Humboldt. Yo creo que es el Humboldt galego, ¿no? Es decir, es un humanista ilustrado que podría haber sido un enciclopedista, pero nació en Tui, en gallego, en 1814, y cuando se produce la exclaustración en España después de Mendizábal, es expulsado, como muchos frailes y monjas del convento. En este caso él estaba en la abadía benedictina de San Martiño Pinario, en Santiago de Compostela, y decide irse a lo que entonces se llamaban las misiones, ¿no? Y bueno, se va primero desde el puerto de Vigo a Italia, a Nápoles, y bueno, él se presenta como voluntario para las misiones. Ir a las misiones en aquel momento, estamos hablando de 1840, era casi ofrecerse al martirio, era ir a un... Y Australia más. Bueno, y Australia más, te hablaban de antropófagos, de caníbales, de todo eran peligros, y él tiene muy clara su vocación misionera desde el primer momento, ¿no? Es músico, albañil, misionero, botánico, médico, parece un personaje del Renacimiento, y se va al sitio más lejano, peligroso, misterioso, a evangelizar. ¿Fue fundamentalmente eso? Sí, es un personaje del Renacimiento realmente, ¿no? Porque efectivamente yo destacaría del primer rasgo de la personalidad de Rosendo Salvado es el coraje que tiene. Es un personaje que se atreve con todo, es decir, por ejemplo, es políglota, ¿no? Es decir, en aquel momento, aparte de hablar latín y griego, el gallego que aprende en su casa de Tui, en la casa materna, el castellano, el italiano que aprende cuando está en Roma, en el viaje en el barco aprende inglés y llega a Fremantle hablando inglés perfectamente. Tienen escuelas de inglés en la travesía, 4 meses de travesía en una fragata de 3 palos, la Elizabeth. Y cuando llega allí, lo primero que se plantea, para el encuentro con el otro del que hablaba Kapuscinski, lo primero que se plantea es conocer el idioma de los Yuez y de los Noongar. Entonces se convierte en filólogo, acaba escribiendo un diccionario de los dialectos locales, de los indígenas, y gracias a eso se convierte en el amigo de los Yuez y de los Noongar. ¿Y cómo era la Australia? O sea, ahora incluso, a los que nunca hemos estado en Australia, tú has estado todo el mundo... Estuve para hacer esta investigación. No, y para sí, algunas sí, cosas sí. más. Nos suena pues, muy lejano aquello, pero es que entonces, claro, 4 meses de viaje te da tiempo a embarcarte en Nápoles o donde sea y acabar sabiendo inglés que no tienes ni idea al tocar puerto. ¿Cómo era la Australia? ¿Qué llamaba la atención de aquella Australia con aquellos pues, marsupiales tan extraños, ornitorrincos, una selva, un desierto impresionante? ¿Cómo era la Australia de entonces? Bueno, hay un contemporáneo de Rosendo Salvado, el explorador alemán Leichhardt, que se adentra en el desierto australiano con un grupo de 20 exploradores, con rebaños de vacas, de ovejas, caballos, con toda la impedimenta. Se pierde en el interior y a día de hoy todavía no ha sido encontrado ningún rastro de la expedición de Leichhardt. Eso nos da una idea, es decir, y ha habido varias expediciones que han ido a buscarlo. Se han encontrado el Endurance de Shackleton en los mares o el Fram en el Ártico, pero los restos de Leichhardt no se han encontrado. Es decir, Australia era un continente absolutamente desconocido y era básicamente un penal, una prisión a la que la metrópoli Londres enviaba presos, asesinos, convictos, prostitutas, todo lo peor de cada casa. Entonces, llegar a ese sitio desconocido, que ni siquiera se llamaba Australia, era la nueva Holanda, era ir absolutamente a la aventura. Y Rosendo Salvado lo hace con un arrojo, él y su compañero José Serra, otro benedictino catalán, lo hacen con una entrega, con una convicción. Entonces él se convierte en el amigo. Es decir, lo primero es que él, en ese encuentro con el otro que mencionaba antes, entiende que los aborígenes, que los indígenas eran iguales a él. Ese es un pensamiento clave. Sí, porque en la historia contemporánea de Australia ha pasado lo contrario. Claro. Los han apartado, los han esterilizado, los han machacado. Exacto. Los colonos ingleses y holandeses, los colonos europeos, consideraban
que los indígenas eran sin alma, era una especie de subhumanos que estaban ahí, en fin, infrahumanos. Sin alma, ¿no? Entonces, Rosendo Salvado, con un argumento además teológico que viene a decir todos somos hijos de Dios, todos somos iguales, afirma una cosa que hoy tiene un mensaje, yo creo que muy importante justamente en este momento en el que vivimos. Por eso creo que el libro también podría ser de actualidad y se puede leer en clave del año 2026, cuando se está intentando poner etiquetas a los seres humanos de primera, de segunda y de tercera categoría en función de su piel, del color de la piel o el origen o lo que sea, ¿no? Y lo que dice Rosendo Salvado es que todos somos iguales, no hay ninguna raza, solamente hay una raza, dice él, la raza humana. Entonces, claro, este mensaje de decir en 1846 que solamente existe la raza humana, que somos todos iguales, en aquel momento en el que todavía la esclavitud estaba a la orden del día. O sea, la reina Isabel II tenía posesiones de esclavos cortando caña en Cuba, y no hablemos de lo que pasaba en el Congo o en la India. Entonces Rosendo Salvado se anticipa a su tiempo y es un defensor de la igualdad entre hombres y mujeres, porque él es el primero que da trabajo a las mujeres. En la primera radiotelegrafista que contrata es una mujer juez, Mary, y cuando el gobernador de la colonia le dice, pero hombre, una indígena de radiotelegrafista, y él le contesta, es la mejor radiotelegrafista de toda la colonia. Es decir, realmente él tiene esa apuesta, hace coros mixtos, incorpora a la mujer al culto. ¿Y cuando viene a Europa? Porque él viajará 2 o 3 veces a Australia, creo, ¿no? No, hace en total 10 viajes. 10 viajes a Australia. 5 de ida y 5 de vuelta. Ah, bueno, vale, pero vamos, se va 5 veces pero a bueno, Australia. son más millas que el Capitán Cook. Pero digo, cuando viene a Europa y cuenta lo que es aquello... Bueno, el primer libro, porque además hemos dicho que es filólogo, pero no hemos dicho que se convierte en antropólogo, porque él empieza a estudiar la tribu. La fundadora de la enfermería moderna, Florence Nightingale, le escribe un cuestionario para saber, que lo dirige desde Londres, para saber cómo se encontraban las distintas posesiones de la colonia, ¿no? Y uno de los que superan, digamos, el estándar de respeto de los derechos, estamos hablando de una referente histórico, como era Florence Nightingale, es la misión de Rosendo Salvado. Es decir, él realmente empieza a educar, empieza a enseñar, es escritor, además es músico, es un grandísimo organista y pianista, y es explorador y viajero, porque estos 10 viajes que hace, bueno, el primero tarda 4 meses, pero como su vida transita todo el siglo XIX, desde 1814 que nace hasta 1900 que muere en Roma, es una vida paralela un poco a la de la reina Victoria, cronológicamente, es decir, atraviesa todo el siglo, llega a ser el decano de todos los obispos, cardenales y abades de toda la cristiandad, participa en el Concilio Vaticano. Es decir, es un personaje que transita a lo largo de la historia, y cuando viene a Europa, él participa activamente, o sea, él visita Roma habitualmente, llega a tener grandes relaciones diplomáticas en el Vaticano, cuyos entresijos acaba conociendo como el veterano que era, pero bueno, se codea con el rey de Nápoles o con la reina de España, que lo quiere nombrar obispo de Lugo, por ejemplo, Isabel II, y él dice que no quiere ser obispo de Lugo, que se vuelve con sus tribus, con sus tareas en la misión. La misión de Nueva Nursia, que sigue existiendo en la actualidad en lo que es Australia Occidental, cerca de Perth, que yo he visitado, y donde sigue estando la única abadía benedictina de Australia. En los viajes, creo que en el primero, de vuelta, creo en el primero o en el segundo, se trajo algunas especies arbóreas. Lo del eucalipto no lo podía haber dejado en Australia, teniendo en cuenta las consecuencias que ha tenido en Galicia. Vamos. Bueno, vamos a ver, ahí me voy a callar. No, vamos a ver, muy rápido. Yo creo que de aquí debería salir una enmienda al artículo de la Wikipedia donde se afirma que Rosendo Salvado introdujo el eucalipto en Galicia. Vamos a ver, yo en Perth no vi ningún eucalipto globulus, que es la especie depredadora ecológicamente de los montes gallegos y portugueses, la que produce el gran incendio de Pedro Bravo hace 4 años con muchas muertes, que ahora mismo está prohibida en Portugal y desgraciadamente no está prohibida en Galicia, por ejemplo, y que es una especie de eucalipto que se introduce cuando a Pontevedra, y aquí hay algún pontevedrés en la mesa que lo conoce bien, llega celulosas de Pontevedra.
Es decir, en ese momento hay una transformación. Esas plantaciones masivas de eucalipto a partir de 1950, 1960, en pleno franquismo, no tienen nada que ver con que el señor Rosendo Salvado mandó unas semillitas de especies ornamentales, equivalente pues, a las camelias o a las magnolias, en 1860 a un sobrino que tenía en Tui. Pues tienes que mandarle la corrección a Wikipedia. Hay que mandar la corrección a la Wikipedia, porque Rosendo Salvado no tiene ninguna culpa del desastre ecológico del eucalipto en Galicia. Eso, es decir, al contrario, el eucalipto, él habla muy bien, porque el eucalipto en la selva, otro tipo... Vamos a ver, hay 900 especies, más de 900 especies de eucalipto en el planeta. Entre ellas más de 700 especies distintas en Australia. Y ahí el eucalipto, para los nuez y los nóngar, es fuente nutritiva, fuente de agua que recolectan en cuencos que hacen en el propio eucalipto, las cortezas, e incluso duermen dentro de los troncos de los árboles. Es decir, que no tiene nada que ver con celulosa de Pontevedra. Apuntado queda. Eres un gran viajero. Tu primer trabajo de redacción fue un andarín por el Bierzo, si no estoy equivocado. ¿Cuál es tu pulsión para estar viajando siempre? Has estado en la Antártida, creo que quieres volver. ¿Esto lo llevas desde los 13 a 14 años? ¿Por algo? ¿Por ser del Bierzo? Bueno, lo de que quiero volver a la Antártida lo acabas de desvelar. No tenía que desvelarlo. Espero que mi familia no esté viendo el programa porque aún no lo he dicho en casa. Lo siento. No, sí que me gustaría volver a la Antártida, ojalá, ¿no? Es un privilegio poder... He estado 2 veces en la Antártida, en total han sido 8 meses, la última expedición fueron 5 meses a bordo del Sarmiento de Gamboa y del Hespérides, con la 30ª expedición científica, y es un lujo estar en compañía de 15-20 equipos científicos interdisciplinares. ¿Cómo está la Antártida? La Antártida, bueno, de momento no tan fastidiada como el Ártico, pero si en algún momento la tecnología lo permite, yo no sería muy optimista respecto a que pueda ser explotado. Es decir, todas las grandes potencias tienen su ojo puesto en la Antártida, tanto Estados Unidos como Rusia, como China, como Corea del Sur, como España, tienen bases allí, y el interés de las bases es pretendidamente científico, pero si mañana aparece tierras raras a 3.000 kilómetros de profundidad en el permafrost, lo sacarán. Vamos a ver, ya que hemos desvelado eso, que yo creí que ya lo sabía tu familia, ¿cuándo es el proyecto y cómo es el proyecto de la Antártida? ¿Qué quieres hacer en la Antártida? Bueno, me preguntabas el por qué viajar. Vamos a ver, yo desde muy temprano, desde que tuve la ocasión de ir a Perú a vivir estuve conviviendo con los yaguas del Amazonas, acuñé un lema vital que es algo así como viajar para ver, ver para comprender y comprender para compartir. Viajar para ver, y ahí me siento muy cercano de Rosendo Salvado, es viajar para ver con los 5 sentidos. Es decir, el viajero, decía el gallego Vicente Risco, es el que no se deja el alma en casa y sale a ver su tierra como un turista, sino todo lo contrario, es el que lleva el alma puesta y oye, toca, siente, huele, prueba lo que haya que ver en cada sitio. Viajar para ver, ver para comprender. Yo no voy a los sitios solamente por diletantismo, ¿no? Sino que me gusta comprender lo que veo, entender qué pasa, cuál es la realidad social. Es decir, y a lo mejor sí, hay que ver las pirámides, pero también hay que visitar las cloacas de cada sociedad, las cárceles o los lugares, los suburbios de Londres o de Singapur, ¿no? Y comprender también para compartir, que es un poco la pulsión del periodista. Estamos todos aquí, somos periodistas, ¿no? Entonces, para mí la pasión es contarlo, ¿no? Y es lo que he hecho ahora en el caso de Rosendo Salvado, es decir, contar su viaje como una invitación al viaje. Es decir, yo acompaño a Rosendo Salvado en su primer viaje a Australia y lo que hago es acompañar, es invitar a todos los lectores y lectoras a que hagan ese viaje, es decir, a que vengan con Rosendo hasta Australia, a que sientan lo que se siente metiéndote en una fragata de 3 palos, pequeñita, con 28 misioneros, 7 monjas irlandesas que escapaban del hambre, de la hambruna de la patata en Irlanda, ¿no? Y llegar a una tierra desconocida, esa sensación maravillosa. Y encontrarte, ¿no?, con un cocodrilo ahí, como veíamos de vez en cuando, ¿no? Bueno, y ese viajar para ver, ver para comprender y comprender para compartir, es un enriquecimiento personal
extraordinario, que es lo que yo le debo a Rosendo Salvado. Pues eso, voy a enseñar de nuevo el libro a cámara. Esto ya va por la segunda edición, Estamos en la segunda edición, sí. premio de libro de aventuras, y ahí lo tienen. La aventura no equinocial, sino austral, de Rosendo Salvado en la pluma de Valentín Carrera. Pues Oye, nada, ¿qué me antes traes? de que me despidas, no sé si me vas a poder regalar una taza de estas, pero yo te voy a regalar a ti una taza de Rosendo Salvado. Ah, hombre, que además tiene una calle en Pontevedra. Yo estas cosas las digo ya porque me salen, ¿no? Son tazas únicas, no están a la venta, pero bueno, me gustaría que tomes el café de cada Pues mañana. te con puedes esta taza. llevar después una taza de la noche. Muchas que gracias. tengas mucha suerte con el libro, ya lo estás teniendo, es evidente, y con ese viaje a Australia, y que me perdone tu familia. Muchas gracias. Bueno, Un placer. Venga, Valentín.